en su intervención inicial. Luego sí que lo tienen los portavoces de los diferentes grupos, pero Carles Puigdemont se dirige en este momento, se dirige al Parlamento. Este es el discurso de investidura con el que se presenta Muy buenas ante los tardes, diputados. honorable presidente, honorables presidentes, Benagrio, de Gispert, consejeros, miembros del Gobierno en funciones, diputados y diputadas, señoras y señores, gente que nos sigue en directo aquí en la sala, en los salones habilitados a tal efecto por los medios de comunicación también convencionales y no convencionales, por los nuevos, la gente que está fuera, la gente que está en las plazas, en la calle, congregada siguiendo esta sesión de investidura. Muy buenas tardes a todo el mundo. Comparezco ante todos ustedes de conformidad con el encargo recibido del presidente del Parlamento para la presidenta del Parlamento para presentarles formalmente mi candidatura para la investidura como presidente a la Generalitat de Cataluña. Y como todos saben, también he de presentarles el programa de gobierno y finalmente, si es procedente, obtener, por tanto, su confianza. Y soy consciente de las circunstancias en las que se celebra esta sesión de investidura. Y no las voy a ocultar, porque creo que, primero de todo, hay que dar explicaciones a la Cámara y a todos los ciudadanos, explicaciones que permitan entender por qué hemos llegado a donde estamos y que también permitan entender por qué ahora tenemos las condiciones para llegar mucho más lejos. Tengo tendencia a recordarme a mí mismo la sentencia según la cual la frase según la cual una sociedad que no sabe dar las gracias ni pedir perdón es una sociedad que está abocada a la propia decadencia. Y justo porque el proceso político que hemos emprendido colectivamente nos propone ofrecer a todos los ciudadanos, a todos y cada uno de los ciudadanos del país, un futuro de progreso y de bienestar para todos, basado en unos valores sólidos que nos unan, nuestra fabulosa e inevitable diversidad, los fundamentos que sostienen y aseguran la convivencia democrática. Por todo ello, hoy he de comenzar pidiendo perdón y dando las gracias. Perdón sobre todo a los ciudadanos que han asistido en ocasiones estupefactos, incrédulos, a la manera en la que hemos gestionado el encargo explícito, nítido, democrático que nos van a hacer el 27 de septiembre. No lo hemos hecho del todo bien, cada uno a su manera, unos mejor que otros, dependiendo de los casos, pues lo hemos hecho como hemos podido. Pero lo cierto, y los ciudadanos así lo han percibido, y así me lo han transmitido también, el hecho es que hemos estado a punto de dispersar la gran labor realizada por tantísima gente de transformar las ilusiones, las esperanzas compartidas en un episodio nacional poco edificante, por ponerlo en términos amables. Hemos dejado que con las incertidumbres que está llena la política se llegara demasiado lejos ante un encargo de la sociedad que pedía que definiéramos certezas que son ineludibles y hemos tardado demasiado en venir al Parlamento con una propuesta. Unas elecciones no son un problema en sí mismas, al contrario. Cada vez que el pueblo habla, la democracia se consolida. Pero las elecciones de marzo habrían representado una enmienda a la totalidad a quien no se la merece, que es el pueblo de Cataluña. El pueblo ha hecho bien su labor, ha participado de manera masiva y se ha expresado con una claridad indiscutible. El pueblo no ha fallado y eso no había que enmendarlo. Además, hoy también mostramos a nuestros conciudadanos que nos mantenemos fieles a las exigencias que nos hacen, que es pensar en el país antes que pensar en partidos o personas. Y por eso también hay que dar las gracias. Dar las gracias a quienes lo han hecho posible a través de las negociaciones que sabemos que han sido muy difíciles, muy complejas. Y los que no se han levantado de la mesa de negociaciones ni han caído en la tentación de la comodidad. Gracias por la paciencia, por la perseverancia y por el acuerdo. Todos sabíamos que entrábamos en una etapa inédita de la política catalana y que entrábamos en ella sin manual de instrucciones, que nos adentrábamos en un territorio que nunca habíamos recorrido en nuestra historia moderna y, por tanto, es normal, comprensible, que
no seamos previsibles del todo en todo y que, por tanto, haya momentos en los que hayamos de tomar decisiones sorprendentes, como la de hace unas horas. Y quiero subrayar y agradecer el valor, el coraje que hacen falta para hacer eso. La honestidad, el patriotismo, cuando hay que tomar decisiones críticas en momentos culminantes y se toman. Y también, por tanto, hay que agradecer a los dos grupos que han trabajado de manera paciente y muy rigurosa para llevar al Parlamento y al país un acuerdo que permita arrancar la legislatura de este periodo excepcional de la post-autonomía y la preindependencia, a la CUP, Crida Constituent y a Junts pel Sí. Y sobre todo este acuerdo lo que ofrece son garantías, no solo para arrancar, sino para trabajar y para disponer de la estabilidad parlamentaria suficiente para ir desplegando el amplio espectro que contiene el programa de gobierno al que me referiré en un momento. Salvar la investidura pero no salvar la legislatura no habría servido de nada. Y al final eso lo ha entendido todo el mundo que se ha sentado a negociar para llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo. Pero sobre todo dedico un agradecimiento muy sentido al 129º presidente, el señor Artur Mas, por razones que vienen de lejos, pero sobre todo por haber impulsado esta propuesta y haber hecho honor a la dignidad que siempre lo caracterizará y caracterizará su mandato y que ha inspirado todas y cada una de las decisiones que ha tenido que tomar en estos 5 años. El presidente ha asumido el mandato con más dificultades en la peor crisis que hemos conocido y ha liderado con una convicción y un rigor admirables un proceso político de una envergadura y una complejidad tremendos, rodeado por la incomprensión, ataques de todo tipo y presiones inaceptables en una sociedad democrática. Y justo cuando había una mayoría parlamentaria explícitamente comprometida con la independencia de Cataluña y un mandato ciudadano en este sentido, ha decidido, presidente, usted, hacer este paso a un lado, cuando tenía todo el derecho, porque se había ganado a presidir el país. El gesto es doloroso para usted y para muchos de nosotros. No lo ocultemos, pero es un gesto excepcional y ejemplar que ilustra el coraje que has practicado y nos has pedido y me has pedido a mí particularmente, presidente, para asumir esta responsabilidad. Y es un gesto que explica también por qué hoy la alegría por la investidura de un nuevo presidente está más fuera que dentro de la Cámara, porque si me lo permiten, así es como deberían ser las cosas. Cuando un Parlamento sonríe y la calle llora, hay un problema colosal porque sus instituciones han perdido la capacidad de representación y han perdido, por tanto, parte de su capacidad democrática. Pero cuando un Parlamento, y en particular con el presidente de la Generalitat, asumen sacrificios para poder preservar el mandato de las urnas, la ciudadanía refuerza su confianza en sus representantes y en su labor. Y se enriquece con esperanza, con orgullo, con compromiso en el terreno donde se edifican las sociedades que se ven como naciones. No habría aceptado, por tanto, su propuesta si no hubiera sabido que me respaldarán, porque la culminación del proceso necesita de todos y te necesita a ti, presidente, y tu prestigio y tu conocimiento. No nos sobra nadie. Debemos ir explicando de manera ejemplar y tenemos que ir convenciendo hasta culminar este proceso de la mano de un número cada vez mayor de personas. Ya somos muchos, sí, desde luego, y somos muchos más de los que éramos hace 5 años y desde luego hace 20 años. Y eso nos permite iniciar esta etapa con el convencimiento y la plena legitimidad democrática. Pero nos falta todavía más gente y convocamos a todo el mundo. Todos sabemos cuál es el encargo que nos hacen los ciudadanos. Es nítido. Es nítido para quien quiera verlo o quiera esconderlo. Hemos de iniciar el proceso para dotar a Cataluña de aquellas herramientas indispensables que le den capacidad de respuesta a las necesidades del presente y a las esperanzas del futuro. Hace muchos años que estas herramientas nos faltan, no las tenemos, lo sabemos, y todos los debates que se han sucedido son testimonio de ello, de esta carencia. Pero hoy también sabemos que si estas herramientas no son propias, no podremos disponer de ellas.
Y si no las tenemos, perderemos toda posibilidad de atender a las personas como se ha de hacer y como se merecen. Y, por tanto, de transformar el país en un espacio donde se pueda planificar y ejecutar conforme a las esperanzas de futuro. Sin estas herramientas, dejamos de ser una nación para convertirnos en una resignación. La política, si es resignada, es mecanografía. No tiene alma, no tiene espíritu y, por tanto, no tiene capacidad de conectar con la gente. Es pura administración de los recursos, en unas ocasiones escasos y en otras menos escasos, pero no es política en el sentido noble del término de la palabra y en el sentido que espera la gente, la buena gente que nos ha confiado. ¿Y cómo? Esta tarea. Así pues, el programa de gobierno que les presento a continuación es hijo de este encargo ciudadano y de esta cultura política que se revela contra la resignación. Pero esto, que cuesta poco proclamarlo, identificarlo, ha de hacerse con el rigor, el compromiso, las maneras y el lenguaje que la mayoría de la población espera de sus instituciones y representantes. Es decir, hacerlo bien. Y este país sabe hacer bien las cosas, comenzando por el gobierno en funciones, con una gran responsabilidad en este periodo transitorio. Les quiero dar las gracias por su compromiso, porque el país ha funcionado, al menos en lo que depende del gobierno de la Generalitat, y a la gente se la ha atendido siempre. Y si continuamos con las entidades cívicas, sociales, de voluntariado, deportivas, culturales, ambientales, etcétera, que son verdaderamente una red impresionante de compromiso y de labor diaria. Y seguimos por los empresarios, los autónomos, los trabajadores. Necesitamos hacerlo bien y desplegar el plan de gobierno y comenzar a caminar a la luz de lo que se va a proclamar el 9 de noviembre, iniciar el proceso para constituir un Estado independiente en Cataluña, que las decisiones del Parlamento de Cataluña son decisiones soberanas, abrir un proceso constituyente de base participativa ciudadana y ofrecer voluntad permanente de diálogo y negociación, evidentemente, con el Estado español, con la Unión Europea y con la comunidad internacional. Y en este sentido, quisiera recordar lo que ya dijo el presidente Mas en su primera sesión de investidura de esta legislatura, el 9 de noviembre, sobre la tarea ingente que debemos asumir en los siguientes meses, sin dilación y sin miedos, que abarca los compromisos siguientes. 1. Culminación del proceso en su fase participativa, ciudadana y asociativa. Es un proceso importantísimo, la articulación de la Cataluña que queremos, porque es verdaderamente una oportunidad colosal, inédita en nuestra historia reciente, de llamar a la gente a la participación para la construcción colectiva de un nuevo país. De otra manera, no se podría hacer. 2. El diseño definitivo de las estructuras de Estado y su puesta a punto. 3. Tramitación en el Parlamento del anteproyecto de ley de proceso constituyente. 4. Tramitación de la ley de transitoriedad jurídica. Y 5. Plena internacionalización del proceso de construcción y constitución del futuro Estado catalán independiente. Y ahora, en el momento en el que recuerdo esos compromisos que no se han alterado, también quiero decir que soy consciente de que iniciamos un proceso que no es nada fácil ni cómodo. Y habrá que poner valor, coraje, pero no temeridad ni renuncias. Es un proceso que es imprescindible si queremos atender como se debe a nuestros ciudadanos, a sus familias, sus proyectos vitales y sus proyectos profesionales. El país, no nos olvidemos, nunca somos todos. Cataluña es inclusiva, que es cuando es más fuerte, cuando es inclusiva, y por eso es diversa en culturas, en lenguas, en costumbres, en creencias. Su paisaje lo han hecho generaciones de catalanes, desde los que pertenecen a familias con raíces profundas en el tiempo, hasta los que acaban de llegar, desde los que vienen a gastar su dinero en el turismo, hasta los que esperan un refugio, un asilo digno. Y lo hacemos y lo haremos posible, y lo haremos para hacer frente a los desafíos sociales, económicos, culturales y medioambientales que se nos plantean y que son ineludibles para que podamos tener un país moderno, democrático, solidario y responsable.
Como ya pueden imaginar, el programa de gobierno que les presento reitera el programa de gobierno que ya les ha presentado el presidente Mas en la sesión del 9 de noviembre. No podía ser de otra manera, porque este es el compromiso con el que Junts pel Sí se presentó a las elecciones y, aunque el candidato que lo presenta no es el mismo, el programa sí es el mismo, porque este es el programa que habríamos aplicado si hubiéramos podido continuar adelante con las 2 sesiones de investidura que preceden a esta. Así que, a título de recordatorio, voy a enumerar las 3 familias de prioridades que inspiran e inspirarán la elección del nuevo gobierno y el impulso legislativo que tenemos por delante. Y utilizo las palabras del presidente Mas cuando decía que la primera prioridad es la Cataluña que queremos hacer es inexcusablemente un país más justo, más equitativo, más preparado, más culto, más seguro y más sano. Número 2, la segunda prioridad. La Cataluña que queremos ha de ser un país que ofrezca más trabajo más estable, de mayor calidad, más dinámica, más creativa, más abierta. Y tercera prioridad, la Cataluña que queremos debe ser un país más transparente, ejemplo de buenas prácticas públicas y democráticas, más participativo y más moderno. El despliegue de estas 3 prioridades conforma un plan de gobierno sólido y ambicioso, pensado para dar respuestas, algunas inmediatas, porque son cuestiones urgentes, otras no tanto, a las expectativas y a las demandas de nuestra sociedad. El programa que propone Junts pel Sí como primer elemento fundamental parte de la grave situación que vive una parte importante de la población del país. Es cierto que la crisis económica presenta a día de hoy unos datos muy diferentes a los que presentaba en sus peores momentos, desde luego, es cierto. Pero los efectos devastadores para tantas familias catalanas siguen ahí. Y algunos, digámoslo con énfasis, amenazan con ser unos problemas que se cronificarán si no los evitamos. Vamos superando la crisis económica con un ritmo que todavía no nos ha permitido superar la crisis social. La superación de la crisis económica depende de una combinación de factores entre los cuales la acción gubernamental es muy importante, pero no es un único elemento ni el más importante, porque en gran medida depende de quienes tienen capacidad de invertir, de innovar, de crear riqueza, etcétera. En cambio, la superación de la crisis social depende en gran medida de la red del estado del bienestar. Y si esta red se debilita por la injusticia, por la falta de correspondencia del Estado frente al Gobierno que tiene responsabilidad porque tiene las competencias estatutarias, si ese es el caso, entonces es mucho más difícil atender como se debe a toda la gente que lo pasa mal. Pero pese a todo lo hacemos, y lo hacemos poniendo por delante, dando prioridad, ante todo, a la atención a la gente, a la atención a los más desfavorecidos, a la atención a aquella gente que sabemos que están en riesgo claro y que tratamos de que dejen de estarlo lo antes posible. Y, por tanto, aludo a lo que ya está publicado en el Diario de Sesiones del día 9 de noviembre y quiero recordar sencillamente los ejes fundamentales de estas 3 grandes familias de prioridades. Lo primero, en lo que se refiere a un país más justo, es evidente que Cataluña ha de tener una mirada clara y definida sobre la protección de los más débiles, los más vulnerables, y en este sentido es insoslayable que de manera urgente se ponga en marcha un plan de emergencia social, plan de emergencia con 1.000 millones de euros para hacer frente a la pobreza, con un plan de lucha contra la pobreza 2015-2016. También hay un compromiso para la reforma de la renta mínima de inserción, garantía para los ciudadanos garantizada. Es un compromiso que debemos adoptar para combatir la precariedad y la vulnerabilidad. La protección del derecho a la vivienda, puesto que todos hemos asistido, siendo o habiendo sido alcaldes, a lo importante que es la política de vivienda pública, y lo importante es que son las herramientas cotidianas que nos faltan, herramientas que nos hacen falta, que las sabríamos utilizar, y si pudiéramos utilizarlas, podríamos conseguir
un compromiso en la protección del derecho a la vivienda con consecuencias prácticas e inmediatas para nuestra gente. Y, por tanto, este es un tercer punto muy importante dentro de esta gran primera familia de prioridades. 4. La salud a lo largo de la vida. Un nuevo modelo de salud, atención sanitaria y social integrado. Y reitero, para que nadie dude, que el Gobierno catalán mantendrá las medidas ya adoptadas por el Gobierno en su momento de asistencia sanitaria a todas las personas que vivan a Cataluña, independientemente de su situación administrativa. Pero, de todas maneras, debemos ir hacia un modelo integral de salud y atención, tal y como figura en el compromiso de Gobierno expresado el 9 de noviembre. 5. Una escuela catalana inclusiva y de éxito educativo. Somos conscientes de las limitaciones, de las carencias a las que nos enfrentamos y no podemos dar los saltos que queremos hacia adelante ni garantizar un pilar fundamental de la construcción de una sociedad, que es una enseñanza que ha de ser de calidad. Porque la experiencia demuestra de manera tozuda, porque tenemos ejemplos para dar y regalar, la experiencia demuestra, desde luego, que solo con un Estado podremos garantizar la supervivencia del modelo de consenso de escuela catalana vigente hasta hoy. Si no, este modelo está gravemente amenazado y, por tanto, en la línea de continuar aumentando el éxito escolar en Cataluña, como ha venido sucediendo en estos últimos años, seguiremos, y no podía ser de otro modo, desplegando la Ley de Educación de Cataluña, y lo recuerdo bien porque en aquel momento yo estaba en la Comisión de Educación. Fue una ley que fue fruto de un amplio consenso en este Parlamento en su día. 6. Una sociedad cohesionada que da apoyo a las familias y a los mayores, y por tanto se elaborará una ley catalana de promoción de la autonomía personal, una ley de adopción internacional, un modelo de atención integral al envejecimiento y un proyecto de ley de apoyo a las familias, y evidentemente se aplicará el decreto de atención a la gente mayor de Cataluña. 7. Acceso a la cultura en igualdad de condiciones como garantía de futuro. Es decir, un país culto como garantía de un país con futuro. La elaboración del Estatuto del Artista, velar para que el catalán se reconozca y se acepte como una lengua de pleno derecho en todos los organismos internacionales, la creación de la Mancomunidad Cultural Catalana, la aprobación del nuevo Plan de Museos de Cataluña y un catálogo único de los fondos museísticos y nacionales, la redacción de los planes integrales de música, de los libros, de las artes visuales, etc. La cultura es uno de los elementos fundamentales, primordiales de las economías de las sociedades avanzadas y uno de los elementos fundamentales imprescindibles que garanticen cohesión social estructurada, que después genere un efecto multiplicador en las inversiones de presupuestos públicos destinados a las áreas más directamente implicadas en lo social. Y 8, en esta primera gran familia de prioridades, un país acogedor que acoja, que sea un país abierto y socialmente desarrollado. Esto quiere decir seguir trabajando en la estrategia de acogida de los refugiados y, evidentemente, también un marco estable de relaciones con la ACNUR, garantizando la escolarización y las ayudas adicionales para los niños refugiados que puedan llegar a Cataluña, dando cobertura y respuesta sanitaria también a estas personas, a estos refugiados, a los que se les dará una tarjeta sanitaria sin límite de acceso y se les ofrecerá un programa de atención psicológica. El diseño del nuevo plan de ciudadanía y de migraciones 2016-2020, refuerzo de la Agencia Catalana de Migración y, adicionalmente, también toda una serie de materias relacionadas con la no discriminación y la igualdad. Número 9. Un modelo de concertación social que cohesione el país. Por tanto, continuar poniendo en práctica el plan de apoyo al tercer sector social y la ley del voluntariado, la aprobación de una nueva ley específica del fomento del asociacionismo, la elaboración de un plan de fomento de relaciones comunitarias en Cataluña y la provisión de una estructura específica para promover la introducción de aspectos sociales en la contratación pública por parte de todos los departamentos y todas las entidades públicas de Cataluña, y la creación del Consejo de la Discapacidad de Cataluña. Décimo punto, creación de la Agencia Catalana de Seguridad Social. Es un acuerdo parlamentario que
pide que una de las leyes que esta Cámara priorice sea la creación de la Agencia Catalana de Seguridad Social. Es el eje sobre el que se articularán políticas sociales, las políticas del futuro Estado catalán. No podría ser de otro modo, y al mismo tiempo se asumirán las prestaciones que ahora cobra la Seguridad Social española, entre estas, como es evidente, las pensiones y la prestación por desempleo. Segunda gran familia de prioridades anunciadas en el compromiso de gobierno de Junts pel Sí. Un país con más trabajo y mejor trabajo. Ya lo sabemos. Yo desde que soy alcalde hace 5 años, que fui elegido alcalde, y desde entonces mi costumbre es abrir cada sesión ordinaria de la alcaldía leyendo las cifras del paro del mes anterior, para que nadie pierda de vista, para que todos los regidores, los 25, los del gobierno y los de la oposición, todos tengamos muy presente que todo lo que discutamos en esta sesión ordinaria tiene por objetivo, al final, las personas que están en el paro. Esta prioridad la hemos de convertir, la atención a la gente que está desocupada, a la gente que busca más trabajo o mejor trabajo, ha de ser uno de los objetivos del Gobierno. Esto casa perfectamente con la tradición que heredamos desde el municipalismo más democrático y más comprometido con el país. Así que hace falta una formación profesional, por tanto, que esté adaptada al mercado de trabajo. Porque ya se ha demostrado, se podría demostrar mucho más con las herramientas necesarias, que esta formación es una herramienta eficaz en la lucha contra el paro. Y lo sabemos, los programas de formación profesional que afectan a nuestros municipios, sabemos cuán importantes son. Y los casos que son los recursos que se les destinan y cuánto podríamos ayudar a tantísima gente que de manera fácil podrían conseguir ese trabajo de calidad y sostenido que un país debe poder ofrecer a sus ciudadanos. Evidentemente, en segundo lugar, también hay que apoyar a la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores autónomos, porque son verdaderamente el eslabón más débil de la economía productiva, los más amenazados, y desde luego es uno de los eslabones que el modelo socioeconómico de Cataluña confía, en los que el modelo nuestro confía. Y por tanto hemos de proteger este sector. Y por tanto las pymes, los autónomos han de saber cómo se va a desarrollar la actividad en un nuevo país respecto de ellos. Han de saber, por tanto, cuál es la actitud del país en relación a su situación. Y en estos momentos no se les apoya como se debería, sino que se va en contra de ellos casi, se podría decir. Y hemos de tener las herramientas en el Gobierno que se pongan en su lugar, que se identifiquen con ellos y que sean un socio desinteresado para ayudar a su progreso y a su consolidación. Tercero, el reimpulso de la política industrial y el apoyo a la economía exportadora, porque a nadie se le escapa la importancia que tiene este ámbito de la actividad económica para consolidar el modelo socioeconómico de nuestro país del futuro, el despliegue de la estrategia industrial para Cataluña, la constitución de las primeras comunidades, RIS3CAT, la creación de la Oficina de Apoyo a las Patentes Tecnológicas e Industriales, la creación del organismo de apoyo a las exportaciones, la ordenación del sistema catalán de apoyo a la innovación o el impulso del plan de ordenación y modernización de los polígonos industriales son algunos de los elementos fundamentales que debemos de atender. Cuarto, comercio, turismo y consumo responsables y de calidad. Hace muchos años que ya hemos superado las luchas por la cantidad y sabemos que es perfectamente compatible, y lo sabemos hacer porque tenemos un sector preparado, sabemos que se puede conciliar calidad y cantidad. Y sabemos perfectamente que la diversidad de modelos turísticos, la diversidad de los targets turísticos y los mercados emisores es una de las claves del éxito y de la consolidación de un sector que representa un peso grandísimo en el PIB de Cataluña y en particular de algunas comarcas y de algunas poblaciones y en particular de algunos sectores de la actividad económica de empresas auxiliares. Y por tanto es ineludible que tengamos en el comercio, en el turismo, en el consumo,
que veamos en ello uno de los elementos identificables en el plan de gobierno del nuevo gobierno que se pueda constituir a partir de estas sesiones. Pero, quinto, un ecosistema de investigación y de innovación. Y no voy a extenderme explicándoles lo que ya saben y ya se ha explicado al hilo de los brillantes éxitos cosechados en este ámbito por el gobierno del presidente Mas. Somos una potencia a nivel internacional y debemos seguir siéndolo, pero para ello necesitamos más recursos, necesitamos más complejidades, necesitamos más apoyos y hay que centrarse en elaborar una ley sobre el sistema de investigación con visión integral de país y una ley de mecenazgo científico imprescindible. Es imprescindible, además, implementar una estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de Cataluña, RISC-SCAT, a través de proyectos colaborativos de I+D+I, en línea con los objetivos de la Europa de 2020, iniciar actividades en la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC y el campus del Besós. Y me dice el conseller que ya están muy a punto todos estos programas. Crear un programa de profesorado industrial que posibilite la movilidad temporal del profesorado en la industria como mecanismo de fomento de la transferencia de tecnología y conocimiento y definir una apuesta y una propuesta estratégica de sistema integral de becas y ayudas para el sistema universitario catalán. Sexto, un país con infraestructuras competitivas. Y yo, por ser de Girona, ya no les debería explicar esto, pero ya lo saben ustedes lo importante que es que tengamos ahora, sí, por fin, unas infraestructuras como las que el país necesita. Nadie dirá que no hemos tenido paciencia. Nadie dirá que no hemos sido comprensivos. Nadie dirá que no hemos estado dispuestos a hacer lo que hiciera falta, porque los que tenían la responsabilidad hicieron lo que tenían que hacer y aún así, la hoja de servicios que puede presentar el Gobierno del Estado en este sentido es altamente deficitaria y, por tanto, hemos de hacer un inventario de infraestructuras que puedan ser asumidas por la Generalitat. Hemos de definir un modelo de gestión individualizado de los aeropuertos. Hemos de trabajar de manera insoslayable para mejorar el servicio de cercanías y acabar de completar la red interurbana de transporte público con los servicios Express.cat. A partir de este año 2016 hemos de poner en funcionamiento la línea 9 del metro, hemos de desplegar también la movilidad y la ley de financiación del transporte público, hemos de desarrollar el Pacto Nacional de Transición Energética, hemos de tener la vista puesta también en convertir a Cataluña en una región inteligente de referencia internacional, desplegando la estrategia SMARTCAT, y hemos de consolidar el hub tecnológico de Cataluña con el apoyo de las iniciativas que giran en torno al World Mobile Corners, la Smart City Export o la Internet of Things Exhibition. Séptimo, por un campo, un marco catalán con voz propia en Europa basados en la calidad y en la proximidad, es decir, nuevo plan interdepartamental de desarrollo rural, fondos de garantía agraria catalanes, plan de fomento de la producción agroalimentaria ecológica 2015-2020, sistema de formación agraria empresarial y un plan de promoción de los alimentos y de los productos de la tierra y del mar. Octavo, un país sostenible a nivel medioambiental y a nivel territorial también. Y, por tanto, a corto plazo habrá que enfocarse en el impulso de la ley del cambio climático, la creación de la Agencia del Medio Ambiente y del Territorio, que permita consolidar una marca de rigor, de prestigio en los temas territoriales y medioambientales, un pacto nacional sobre el agua que plantee y supere los planteamientos anacrónicos del Plan Hidrológico del Estado. Y, si me lo permiten, esto es más urgente que nunca. No quisiera... Noveno punto de este bloque. El Banco Central de Cataluña. Tenemos la oportunidad de crear unas instituciones profesionales, independientes, transparentes, que den credibilidad al sistema financiero y protejan a los ahorradores, a las empresas y a los ciudadanos sin interferencias. Nos hace falta. El que diga lo contrario o peca de ingenuo o miente. Es un instrumento indispensable para el proyecto que nos planteamos, que ha conseguido el aval de la ciudadanía. Y décimo, desde luego es cierto que necesitamos un acuerdo parlamentario que defina un nuevo marco legal en torno a una hacienda propia catalana.
Así que tenemos ahora mismo trabajando los mejores especialistas entre las actuaciones que se prevén. Cabe destacar el refuerzo de la estructura organizativa de la Agencia de la Hacienda propia y el continuar desplegando las oficinas de captación tributaria, la implementación de la organización ATC con los recursos y el material necesario y el personal para la Hacienda propia y la conclusión de los mecanismos para poner en marcha los distintos organismos que permitirán ejercer la plena autonomía en materia fiscal. Es decir, Consejo Fiscal de Cataluña, Instituto de Estudios Tributarios, Oficina Catalana de la Fiscalidad Internacional, Aduana de Cataluña, Agencia Catalana de la Propiedad Inmobiliaria, etc. Y la tercera gran familia de las prioridades, un país con buenas prácticas. En primer lugar, elaboración y compromiso de elaboración de los marcos legales relativos al proceso constituyente. Esta es una tarea con T mayúscula. Hemos de cumplir el mandato parlamentario. Ese es nuestro compromiso, porque ha sido aprobado. Y porque es la voluntad d'aquest Parlament. Porque es la voluntad de este Parlamento. Y porque es la voluntad de la ciudadanía. Y no podemos mirar hacia otro sitio. Por tanto, la declaración del Parlamento de Cataluña del 9 de noviembre abría ese proceso constituyente y ahora ya no podemos dejar de recorrer ese camino porque confío en que al final de esta sesión ya tendremos los instrumentos necesarios para poder poner en práctica ese proceso. Este gobierno debe iniciar, por tanto, la agenda de negociaciones con el Estado español y la agenda europea e internacional de negociaciones para el reconocimiento del mandato a favor de la constitución del nuevo Estado que nazca más bien de la futura Constitución que debe ser refrendada por los ciudadanos. Esta es una tarea que no va a afectar solamente al Gobierno y al Parlamento, sino que hará necesaria la participación de mucha gente entre la cual cuento con el presidente Mas, mucha gente entre la cual cuento con tantas personas que se han vinculado desde otros frentes a este proyecto. Porque, insistamos una vez más, este no es un proyecto de los políticos, no es un proyecto siquiera de las instituciones, que sí, lo lideramos, que sí, tomamos decisiones, pero esto es un proyecto coral, esto sí que es un proyecto coral, un proyecto colectivo, un proyecto en comunión con una inmensa mayoría de la gente y, por tanto, el deber y el derecho que tenemos es escuchar, alzar el oído y escuchar y ver qué está diciendo la ciudadanía para seguir ejerciendo como representantes políticos, porque si no habría muchas tareas que no haríamos. En segundo lugar, más impulso a la transparencia y nuevas medidas de regeneración democrática. Hace falta avanzar en aspectos como la elaboración del libro blanco de la participación y la democracia de manera conjunta también entre gobierno, entidades y ciudadanía. De manera inexcusable, y esta vez sí, hemos de elaborar la nueva ley electoral de Cataluña que interprete correctamente los deseos de la sociedad actual y que sepa interpretar los deseos futuros y las exigencias futuras. Por tanto, una ley moderna y en tanto que moderna, ejemplar, y en tanto que ejemplar, una ley en la que haya participado todo el mundo y que todo el mundo haya aceptado y que, por tanto, como consecuencia inmediata, ha de gozar de mayores cotas de gobernanza, de mejor gobernanza y de mayor participación de la ciudadanía en la gobernanza. El desarrollo, el impulso de la normativa en materia de transparencia y rendimiento de cuentas de la actividad pública es otro elemento fundamental, y la aprobación del reglamento de la ley de la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La redacción de una ley de contratos del ámbito público en Cataluña, el sistema del gobierno abierto, llevándolo al máximo posible, los proyectos de democracia electrónica para impulsar la participación en base a la transparencia y el acceso a la información para hacer de Cataluña un país con una ciudadanía bien activa, bien implicada, y a partir de todo eso los compromisos que van ligados a la democracia electrónica, de acceso a los datos y la información, como saben ustedes, el cumplimiento integrador de los criterios de transparencia internacional, Transparency Agency International, y tercero, una administración pública moderna, eficiente, leal, colaborativa,
Y desde este punto de vista, por tanto, la ley de gobiernos locales de Cataluña es una exigencia también ineludible para poder establecer el modelo propio de administración local en Cataluña, que contenga la nueva ley de finanzas de Cataluña, que contenga una nueva ley de ordenación del territorio de Cataluña, porque sin todo ello no podemos vestir o edificar de manera suficientemente sólida un nuevo país que debe tener, porque esta es la vocación y porque también es lo que nos pide la gente, ha de tener como una de sus piedras fundamentales el mundo local, o de sus pilares fundamentales. El mundo local es fundamental para la construcción, para la definición de la Cataluña del futuro, en cuanto a modelos de gobernanza, en cuanto a modelos de cogestión y participación y rendimiento de cuentas. El mundo local es, y lo saben muchos de los aquí presentes que han participado en responsabilidades locales, municipales, el mundo local, decía, es el que está más en contacto con la ciudadanía, es el que da respuestas o es aquel en el que la gente espera que se les den las respuestas. Cuarto, un país con más justicia y más seguridad. Hay que desarrollar un plan director de equipamientos judiciales 2014-2020 y el plan de equipamientos penitenciarios para este mismo periodo. La planificación y actuación por la implantación de la oficina judicial en 6 partidos judiciales, la planificación y implantación del nuevo modelo de organización de la oficina fiscal y el desarrollo de las líneas estratégicas de la mediación para impulsar su uso. Y es evidente que habrá que desarrollar todas las estructuras de seguridad internas e internacionales propias de un país. Y no puedo dejar de mencionar, evidentemente, de manera más explícita en este discurso el reto de dar respuesta a la amenaza del terrorismo internacional. Llevamos un año en un nivel 4 sobre 5 de alerta, lo que provoca mucha angustia en la sociedad. Esto es grave y desde el Gobierno debemos, una vez más, ofrecer la máxima colaboración con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y hemos de fortalecer las líneas estratégicas del programa operativo de respuesta antiterrorista que llevan a cabo los Mossos d'Esquadra con el objetivo de garantizar en todo momento una respuesta adecuada y compartida con la finalidad de luchar siempre por una sociedad sin ningún tipo de violencia, una sociedad en la que ningún tipo de violencia tenga cabida, ni comprensión, por supuesto. Señoras y señores diputados. Señoras y señores diputados. Hace pocas horas yo era alcalde de Gerona. De hecho, he presentado la dimisión y se ha convocado un pleno para mañana por la mañana. Y por tanto, como pueden imaginarse, no había pensado que hoy estaría aquí en la situación en la que me encuentro. Así pues, entenderán que este discurso para mí no ha sido nada fácil. No he tenido tiempo para poder prepararlo tan a fondo como mi propia autoexigencia siempre me requiere y confío en que lo comprenderán. Tenía y tengo, desde luego, la ciudad en la cabeza, en la mente, y admiro Gerona de una manera que a veces me cuesta disimular y me cuesta dejar la alcaldía, pero lo hago convencido de que es el paso que debo dar y el servicio que estoy en disposición de dar es este. No son tiempos para cobardes, para gente timorata, ni para gente que se les aflojen las piernas fácilmente. No son épocas para resignarse a la comodidad. Nos toca asumir responsabilidades, por más que no sean las que nos imaginábamos. Nos pasa a todos y al primero el presidente más. Pero en el ayuntamiento de Gerona he aprendido gran cantidad de cosas que a una escala o a otra son indispensables para gobernar un país. Gerona es una escuela de grandes personajes de los cuales aprendo cada día. Cuanto más los conozco, gente que tengo la suerte de conocer, los que he tenido la suerte de haber conocido, o los que a través de los magníficos servicios municipales puedo conocer para profundizar en su conocimiento. Las tierras de Gerona también son grandes fuentes de lecciones, como el primer presidente de la Generalitat, Berenguer de Cruïlles, en el siglo XIV. De esas tierras han salido personajes a lo largo de los siglos admirables por sus talentos, como Josep Pallach, que hoy, justamente, hace 39 años que murió. Gerona, además, es la puerta
de entrada de Cataluña en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO, gracias al libro de Sindicat Remensa del siglo XV, y gracias a todas estas referencias, no solo por el carácter histórico, sino también porque tienen que ver con el presente. Gracias a todo ello, hoy un geronés puede presidir una institución que ya presidía otro geronés, el 130º. Hoy queremos ser soberanos para dar y ayudar a la gente de la misma manera que lo han hecho los más de 10.000 agricultores que se reunieron en la Asamblea en distintos lugares, parroquias y lugares de Cataluña para defender sus derechos y, como la UNESCO ha reconocido realmente, convertirse en el primer precedente de la humanidad, de la lucha de las clases populares para abolir la esclavitud. Y este libro, al que me refería, comienza con una frase en latín que les leo traducida, para que entiendan la importancia que la UNESCO ha conferido a este documento que está en el Archivo Municipal de Gerona. Los malos usos son, en todos los sentidos, absolutamente horribles para las leyes naturales, para las escrituras y para los preceptos divinos. Y, por tanto, ya en el siglo XV había gente que se reunía en asambleas para luchar contra una gente que los oprimía y que coartaba sus libertades. Y ya por aquel entonces lo han conseguido, pese a haberse tenido que rebelar contra el poder. Y lo hacían de esta manera, y mucho después otros, a través de las declaraciones universales de los derechos humanos, han recogido ese mismo espíritu, con un testigo que tenemos el honor de tener en casa, y que lo que nos dice es que no podemos olvidar el pasado, porque en el pasado está una parte del futuro y la justificación de por qué hacemos las cosas. Sin embargo, en estos momentos hace falta una actitud serena, abierta, humilde pero ambiciosa, respetuosa y respetable. Y sobre todo, no hay que perder nunca de vista la temporalidad de esta responsabilidad. La que hoy asumiré si ustedes me dan su confianza, seguramente es una responsabilidad más temporal que ninguna otra, porque vivimos en un momento irrepetible que seguramente necesita liderazgos irrepetibles. Y eso exige que nos dejemos la piel, y yo les prometo que me dejaré la piel. Los que me conocen saben que puedo prometer esto, que les puedo pedir esta confianza, incluso a aquellos que sé que votarán en contra de mi investidura. Sabrán y les puedo garantizar que me voy a dejar la piel, y que la gente que me acompaña en este trayecto también se la va a dejar, porque se lo exigiré, como ha hecho el presidente Mas. Él lo ha hecho también. Y gracias a todo ello, seguro que haremos las cosas no solo bien, sino que conseguiremos nuestros objetivos. Ahora nos queda el último tramo para culminar el proceso iniciado hace unos años, con grandes movilizaciones y una gran respuesta democrática por parte de la ciudadanía del país. Seguramente es el tramo más complejo e incierto de todos los que hemos recorrido, y con éxito hasta hoy. Este también lo culminaremos de manera exitosa, pero nos necesitamos todos y todas. Hemos de respaldarnos y apoyarnos en la gente que está dispuesta a ayudarnos hasta donde haga falta, y hay mucha más de la que se puedan imaginar. Y para eso me atrevo con modestia, pero con exigencia también, y entiéndanme que lo haga, me atrevo a pedir, y esto no va solamente para los que sé que forman parte de este acuerdo de investidura y de gobernanza, sino para todos, a todos los miembros del Parlamento, sin excepción. Decía que les pido, oso pedirles, oso exigirles la máxima dignidad del momento. Miquel Peirulí, uno de los grandes prosistas que ha dado este país, y desgraciadamente desaparecido demasiado joven, en plena fecundidad creativa, dejó escrita una nota con la que quiero concluir mi discurso de hoy. Decía que la dignidad construye la personalidad como el orgullo tiende a destruirla. Y, por tanto, dejemos el orgullo y adoptemos dignidad. Muchas gracias. Gracias.